Como ya le había adelantado, tenemos aquí en el estudio al diputado Jesús Ortega Martínez del PRD. Jesús, ¿Cómo estás? diputado, bienvenido, feliz año. Atalo, igualmente, que te vaya muy bien este año. Va a ser complicado, pero yo creo que con trabajo y talento se puede salir adelante. Ya se está viendo la complicación. Preguntarte, tú estás en la Asamblea Constituyente, Sí, soy diputado diputado. constituyente. Tienes una gran trayectoria en el partido de izquierda. El gasolinazo, ¿qué es lo que te trae a la mente, la primera reacción? Se habla en todos lados de ello, ¿no? Un error desde el punto de vista económico. A mí me parece que si bien hay alza en los precios del petróleo y de las gasolinas a nivel internacional, me parece que dada la situación económica del país, no resultaba prudente, inteligente, hacer un aumento de tal magnitud. Casi era previsible que se tuvieran reacciones de protesta generalizadas como se tienen en el país. Por eso me parece que fue un error. Debieron de, en todo caso, de ir pausando y explicando claramente de qué se trataba. En segundo lugar, me parece que es un aumento, un impuesto que afecta a las personas de menores ingresos. Es un impuesto regresivo, porque parte importante del precio que va a tener la gasolina va a ir a las arcas de Hacienda y a las arcas de la paraestatal. Y me parece que también fue impertinente desde el punto de vista político poner un impuesto regresivo tan alto cuando la situación de los trabajadores es muy difícil, cuando la situación del conjunto de la población es difícil desde el punto de vista de su economía personal y de su economía familiar. O sea, ¿se habría de otra forma? ¿Había otra alternativa? Sí, habrían otras formas y otras alternativas. ¿Alguna de ellas cuál sería la principal? Por ejemplo, a mí me parece que el gobierno debe de poner énfasis en alentar el mercado interno para reactivar la economía en el país, en las ciudades, en el campo, y eso permitir empleo y eso permitir ingreso para las personas. También creo que debieron apretarse más el cinturón para que el gobierno, para que una parte de las necesidades financieras del presupuesto se canalizara mejor para obras que generen empleos, que alienten el desarrollo y el crecimiento de la economía, no cobrar impuestos y no crear impuestos para pagar burocracia. Esa me parece que es la peor fórmula. Yo no estoy en contra de que se paguen impuestos, tenemos obligación los ciudadanos, pero hay de impuestos a impuestos. Los impuestos regresivos son dañinos a la economía y son dañinos a la situación que viven las familias. Deben ser impuestos progresivos, es decir, que los paguen quienes más tienen, porque todavía, a pesar de la reforma hacendaria, nos encontramos en una circunstancia de que siguen pagando muy poco los que tienen mucho y se sigue cargando, como lo vemos ahora con el gasolinazo, el pago de los impuestos a los que menos tienen. Porque el presidente dice que no tiene nada que ver las reformas estructurales que fueron aprobadas. Yo creo que las reformas, el alza a los energéticos, particularmente a las gasolinas y al diésel, tiene que ver más con un propósito recaudatorio para este año. Ayer veía al secretario de Hacienda explicar que significa 200,000 millones de pesos y que si no lo recaudan, entonces van a tener que dejar de invertir en lo aprobado en el presupuesto por el Congreso de la Unión. Esa explicación da cuenta de que es un asunto eminentemente recaudatorio. Y creo que una estrategia de imponer impuestos con propósitos solo recaudatorios y no redistributivos del ingreso nacional, como debe de ser, dada la desigualdad social que existe hoy en el país, es un craso error político. También los legisladores tendrán cierta responsabilidad cuando aprobaron
el presupuesto cuando aprobaron la liberalización de las gasolinas? Sí, porque ahorita hay diputados que se empiezan a lavar las manos y ahora sí acusar al gobierno. Correcto, ¿no? Sobre todo los que aprobaron ese impuesto, ese IEPS, a las gasolinas, que es un impuesto al consumo de las gasolinas con un aumento significativo. Haga de cuenta que hubieran puesto un aumento a las medicinas, un impuesto a las medicinas con un aumento desproporcionado a las medicinas. Bueno, esto es igual, se lo pusieron a las gasolinas, que tiene un impacto entre toda la población. Es cierto, lo aprobaron el Congreso, pero entonces no hay que generalizar en el Congreso, hay que ver quiénes del Congreso lo aprobaron. Los diputados del PRD votaron en contra de este impuesto particular, de este IEPS, porque sabíamos que no solamente era alto, no solamente era regresivo, sino que iba a afectar de manera muy importante a las familias de menores ingresos. ¿Hay forma de poder regresar todo a la normalidad? Es complicado, ya una vez aplicado el aumento ya no hay marcha atrás. Es complicado, pero hay dos maneras. El día de hoy, un grupo de diputados, diputadas del PRD va a presentar en la Comisión Permanente una iniciativa para modificar la ley de ingresos, modificarla y tomar en cuenta lo que dice el gobierno, pero también tomar en cuenta lo que dice la población y hacer una modificación que evite este impacto brutal contra la economía de las personas, pero también que no deje sin recursos a las finanzas públicas. Hay que encontrar una manera, de eso se trata la iniciativa que van a presentar el día de hoy los legisladores. Y otra es que mientras el presidente de la República, mientras se aprueba o se discute esta iniciativa, que el presidente tomara una iniciativa de decretar, si no la desaparición total del IEPS, una rebaja sustantiva del mismo. O sea, de que se puede, se puede. Comentábamos hace un momento, Jesús Ortega, estás como diputado ahí en la Asamblea Constituyente, que está justamente formando una nueva constitución para la capital de la República Mexicana. ¿Cómo va? La eutanasia incluso ya se acaba de aprobar en la Ciudad de México, lo que ahora es la Ciudad de México. ¿Fue un logro? ¿Qué tan complicado fue llegar a este acuerdo? La Constitución va bien, se va desarrollando correctamente, con los plazos, en los plazos establecidos, y se está construyendo una Constitución a la altura de la gran megalópolis que es la capital de la República, una Constitución que protege derechos, que crea nuevos derechos y que establece garantías para que esos derechos no sean letra muerta, sino que sean exigibles y sean judicializables. ¿A qué me refiero? A que si alguna autoridad no cumple con su obligación de garantizar el ejercicio de un derecho humano fundamental para cualquier persona, de un derecho humano, esta persona que está siendo violentada en sus derechos puede recurrir a la autoridad judicial para obligar al funcionario a que se cumpla su derecho establecido en la Constitución. Es decir, va avanzando para que sea esta una Constitución cumplible, exigible y con posibilidad de recurrir a la autoridad para que la Constitución no deje de cumplirse. Cosa que no se está haciendo ahorita. Cosa que no se está haciendo ahorita en ninguna parte y tampoco en la Constitución General de la República. ¿Cuántos artículos de la Constitución General de la República están ahí, pero no se cumplen? Bueno, lo que queremos es que en la Ciudad de México, y vamos avanzando muy bien, todos los constituyentes, sea una Constitución de avanzada, progresista, que garantiza derechos, que crea nuevos derechos, que es en ese sentido de desarrollo progresista, pero también una Constitución cumplible, exigible, aplicable. Y en ese sentido, el tema de una vida digna ha sido un tema central. ¿Para qué queremos una Constitución en la Ciudad de México? Pues para que se garantice en lo posible, haciendo el máximo de esfuerzo y gastando el máximo de los recursos posibles, que se garantice una vida digna para todas y para todas las personas. Pero una vida digna tiene implícito la posibilidad, digo, de una muerte digna. Todos vamos a morir, pero morir con dignidad es parte
de la dignidad de la vida o de la vida con dignidad. Esto no crea que es nuevo ni es hoy un recurso sorpresa, tiene años, Sí. siglos discutiéndose en el mundo desde el siglo XV. Filósofos como Tomás Moro, el creador de la filosofía, decía que los médicos deben de atenuar el dolor, pero cuando no hay posibilidades de atenuarlo y no hay posibilidades de cura y la enfermedad es fatal y es incurable y le causa sufrimiento a la persona, entonces debe de quedar en la persona la posibilidad y el derecho de decidir el bien morir, que eso quiere decir en griego, el origen de la palabra en griego, eso quiere decir eutanasia, bien morir, morir con dignidad. La muerte es parte de la vida. Las dos cosas están íntimamente vinculadas. Una vida digna implica necesariamente, a mi parecer, hacer todo lo posible por tener una muerte digna. Ese es un punto de los No sufrir más. No sufrir más. Por último, Jesús Ortega, ¿qué es lo que le falta a la constituyente? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos meses en beneficio, obviamente, de los capitalinos? Todos los días estamos trabajando en el Congreso Constituyente. Hoy se va a terminar probablemente todo lo relacionado con el capítulo de la Carta de los Derechos, que es de verdad muy importante y va a beneficiar a los capitalinos, pero vamos también ahora en los próximos días a discutir todo el asunto de cómo debe de funcionar la aplicación de la justicia, la procuración de la justicia, y vamos a discutir el tema del gobierno, del régimen de gobierno. No se pierda de vista que ahora ya no va a haber delegaciones, sino que ahora va a haber alcaldías y que ahora va a haber cabildos y que también en el gobierno de la ciudad debe de dejar de ser, cuando menos esa es una propuesta mía, un gobierno unipersonal, sino que debe de haber un gobierno en donde el gabinete también tenga responsabilidades políticas ante la población y por lo tanto 10 cabezas van a pensar mejor que una. Se ha agotado los gobiernos unipersonales por antidemocráticos. Ahora creo que en la Ciudad de México tendremos la posibilidad de un gobierno colegiado con la participación de más gente y de toda la ciudad. Muy bien, vamos a estar muy pendientes de lo que haga la Asamblea Constituyente. Mientras tanto, excelente inicio de año. Jesús Ortega, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, de verdad. Es un placer platicar contigo siempre. Gracias, Jesús Ortega.